Hola, hola. Vamos a comenzar el día de hoy conversando un poquito de exportaciones, conversando un poquito del proceso de exportación que tiene Chile y los contenedores con los cuales se realizan el traslado de las mercancías desde un lugar a otro. Así que, bienvenidos. ¿Qué es lo que nos interesa hoy día conocer? ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Conocer e identificar las etapas del proceso de exportación y quiénes son las partes que intervienen en ello. Y tenemos que identificar los distintos tipos de contenedores por los cuales se hacen los transportes de mercancía desde los distintos medios existentes. Porque no es lo mismo eh, trasladar mercancía, no sé, eh, algo líquido que algo sólido. No es lo mismo trasladar petróleo que trasladar una maquinaria, un vehículo o un computador. Entonces, las formas en las cuales se hacen los traslados de mercancía son distintas entre sí. Y en ese sentido tenemos que ir identificando los tipos de contenedores. La instrucción es leer la presentación atentamente y ver este video para ir entendiendo más o menos cómo son cada uno de los procesos. Hablemos un poquitito de exportación. Lo primero, antes de iniciar el proceso de exportación, es tomar ciertas consideraciones. Definimos las empresas por qué estamos exportando, ¿cierto? Cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, ¿cierto? Cuáles son las ventajas comparativas. Y toda esta información la tengo que obtener desde el país donde voy a hacer la exportación. O sea, si vamos a exportar a Argentina, yo tengo que hacer un estudio de mercado en Argentina. Si voy a exportar a, no sé, España, Madrid, tengo que hacer un estudio de mercado de los consumos que hay en España y Madrid para poder hacer el proceso de exportación, ¿cierto? ¿Qué es exportación? Exportación es la salida legal de las mercancías nacionales desde Chile hacia otros países, ¿cierto? Pero no solamente la mercancía, sino que también puede ser la prestación de servicios que se efectúan bajo las condiciones que establece el ente regulador del proceso de comercio exterior en Chile, que es el Servicio Nacional de Aduanas. Claridad ahí, ¿ah? ¿Cuáles son los pasos básicos para poder hacer un proceso de exportación que tienen las empresas? La cotización es sumamente importante, cotización al cliente potencial, indicando evidentemente cuáles son las características de mi producto, los precios unitarios, tener claridad de los Incoterm, que son los términos de comercio internacional que hemos estado trabajando en algunas clases, cuáles son los volúmenes mínimos exportables, tener claridad en eso, cuáles son los pasos de entrega y cuáles son las formas de entrega, ¿cierto? Una vez que yo tengo esa cotización o esa información lista, tengo que definir cuáles son las modalidades de venta, que esa es una materia que vamos a tener que trabajar posteriormente conjuntamente con las formas de pago, porque las formas de pago también son distintas dependiendo de los tipos de exportación, ¿cierto? Y bueno, definido eso, tenemos que negociar, o sea, escriturar un contrato de compraventa internacional. Cuando hay acuerdo y está firmado por las partes del contrato de compraventa internacional, se procede a emitir la factura de exportación eh, y tenemos que ir adjuntando todos los tipos de documentos que sean necesarios. Dentro de los más esenciales, los certificados de origen, ¿cierto? Y el documento único de salida. Tenemos que coordinar en qué flete principal vamos a hacer la exportación, ¿cierto? Eh, Ahí nos podemos ir asesorando con algún agente de aduana, ¿cierto? Y el traslado de las mercancías generalmente están acompañadas con una póliza de seguro. Y los seguros correspondientes también son parte del proceso de exportación. En términos de pasos, en el número uno, la cotización, y la venta y forma de pago, esas las puedo juntar en una. Contrato de complemento internacional, emisión de factura, certificado de origen, flete, transporte, seguro. Estos pasos básicos, esenciales para poder hacer un proceso de exportación. Dentro de las modalidades de venta hay cuatro que son esenciales. La modalidad de venta firme, la consignación con mínimo firme y bajo ciertas condiciones. Estas cuatro modalidades de venta, no vamos a profundizar en ellas,
solamente las vamos a dar a conocer porque requieren otros análisis, requieren otras materias que posteriormente vamos a estudiar. Pero dentro de las modalidades de venta, conocer que existe la modalidad firme, en consignación con un mínimo firme y bajo condiciones. Los documentos, ya los dijimos, esencialmente la factura y el certificado de origen. Pero es esencial, no sale ninguna mercancía de Chile si es que no está el documento único de salida. Y quien emite el documento único de salida, el DUS, es el Servicio Nacional de Aduanas. ¿Cierto? Esencial el documento único de salida. Ahora, se fueron las mercancías. ¿Y en qué se fueron? Depende, depende. Porque tenemos que se pueden ir en un tren, se pueden ir en avión, se pueden ir en un barco, se pueden ir en un camión. Estos son los medios de transporte, ¿cierto? Pero lo importante acá es que dependiendo del medio de transporte va a ser el documento que acompaña el traslado de las mercancías. Dentro de los medios de transporte, ¿cierto? Tenemos la carta de porte ferroviario para el traslado en trenes. Tenemos el Airwheel Bill o el documento de aeronáutica. Tenemos el Bill of Lading y tenemos la carta de porte de carretera, el CMR o CMR. Eh, estos, estos documentos son parte también de los Incoterm, están definidos en ellos como términos internacionales de comercio exterior y forman parte de la documentación que se llena al momento de escriturar los contratos de compra-venta internacional. Así como en Chile, por ejemplo, cuando tú trasladas mercancías de un lugar a otro, producto de una venta o no, estas tienen que ir acompañadas de la guía de despacho. Cuando las mercancías se trasladan desde un país a otro, el documento que acompaña el traslado de la mercancía va a depender del tipo de transporte. Ojo con eso. Y lo que transportamos van en contenedores, ¿cierto? Y dentro de los contenedores tenemos distintos tipos de contenedores y lo que queremos conversar hoy día es respecto a los distintos tipos de contenedores. Tenemos los contenedores marítimos, ¿cierto? Que son los que van arriba del barco. Son una unidad bastante segura, son los más representativos, ¿cierto? Y tienen entre 20, 40 y 40 pies cúbicos. Son hartos grandecitos. Cabe una buena cantidad en los contenedores marítimos. ¿Ya? Eh, tenemos los estándar, tenemos este que se llama FIAC Karen, que carecen de paneles laterales, incluso según los casos, en algunos casos a veces carecen de paneles laterales. Estos son para por lo generalmente guardan cajas de madera. Tenemos los refrigerados y tenemos los tanques. Y estos son distintos tipos de contenedores. El reefer son contenedores refrigerados, por ejemplo, si yo voy a trasladar productos alimenticios o de carne o de pescado, estos contenedores tienen esa tecnología eh, y los de tanque están definidos principalmente para productos químicos, para productos gaseosos eh, y para el alcohol, el vino, el whisky, a veces ¿cómo se llama? Se traslada en este tipo de contenedores. Dry van son los estándar, los que conocemos, los que vemos arriba de los camiones. Esto es lata solamente y fierro. Eh, Esto es para recoger otro tipo de cobertura, por supuesto, los refrigerados y los tanques. Pero también tenemos los contenedores que van en las ¿cómo se llama? En las... que cuando tú subes y vuelas, hay presurización. Entonces,
esta presurización tiene que ser contenida en otro tipo de contenedores. Hay contenedores estrictamente eh, para transporte aéreo. Y es súper importante tener claro que no es lo mismo. Entonces, todo eso que transportamos llegaron al puerto. Voy a suponer que no venimos por mar. Si llegaron al puerto, bueno, hay que sacarlos desde el barco. Y hay distintos tipos de grúas que sacan estos contenedores del barco. Hay uno de pórtico que lo saca desde el lado. Hay afiladoras por rieles que se mueven. Estas son fijas. Estas son fijas. Estas van por rieles, son así como los trenes. Y estos son con neumáticos. ¿Estamos? Ahora, respecto de las naves. También tenemos las naves de pasajeros. Ya conocemos. En mis tiempos existía el Crucero del Amor, una serie, pero hoy día son también conocidos como los cruceros. Están los barcos gaseros que trasladan una buena cantidad de gas. Están los barcos de contenedores y efectivamente están los petroleros. Fíjate que los petroleros no hay, ¿cómo se llama? Contenedores, sino que el barco en sí es un contenedor. En los gaseros, el barco en sí es un contenedor de gas. Sin embargo, en las naves de contenedores, que son estas que están acá, son una agrupación de varios contenedores que van uno sobre otro. Sí. Ahora, respecto del transporte marítimo, podemos decir que en comercio internacional el transporte marítimo es el transporte más utilizado en todo el mundo. Y en este transporte marítimo intervienen una cantidad de personas que aquí vamos a conocer algunas solamente. ¿Ya? El armador. ¿Quién es el armador? Es el dueño del barco, el dueño del buque. Es el encargado de que se encuentre en óptimas condiciones el poder navegar por todos lados. Después tenemos el porteador. El porteador es el transportista de las mercancías. A veces existe la posibilidad de que sea un grupo, que el armador sea el porteador, pero también se puede dar la situación de que el armador sea distinto al porteador. El consignatario. ¿Quién es el consignatario? Es la persona que desempeña la función de agente del armador o portador. Es la persona que se encarga de la gestión comercial del transporte internacional. Por otro lado, tenemos el cargador. Son las empresas que se dedican ¿a qué? A cargar. De embarcar los contenedores en el puerto. Pero también en el puerto de origen, ¿cierto? Pero cuando llegan en el puerto de destino, también hay una empresa que se dedica a desembarcar los contenedores. Esos también son empresas de tipo cargadores. Y por último tenemos el estibador, que es el trabajador de la empresa autorizado para asegurar que las mercancías se puedan cargar y descargar en los buques. Entonces, hay distintas personas que actúan en el transporte marítimo y en el proceso de logística. Veamos un poquitito, y aquí vamos cerrando ya, en qué consiste el transporte internacional. ¿Qué es un tema? ¿Qué es un tema? ¿Qué es un tema logístico? ¿Qué es un tema importante dentro del proceso de comercio exterior? Lo primero es preparar y asegurar las mercancías. Lo segundo es, una vez que esté ahí ordenadito con las medidas de seguridad correspondientes, transportar al interior del país de origen. Vamos a suponer que voy a hacer una exportación desde Chile hacia Australia, que voy a exportar no sé, madera. La madera, ¿cierto? La tengo que transportar desde mi bosque, desde mi barraca hacia el puerto, ¿cierto? Y eso es el transporte al interior del país de origen. Cuando yo llego al puerto con la madera, paso por aduana de Chile. Aduana me revisa toda la documentación, me cobra los impuestos, ¿cierto? Verifica los contratos que estén como corresponden y me da la autorización de salida. Y cuando tengo la autorización de salida, yo cargué mis maderas en el buque, ¿cierto? Ese se van hacia Australia.
Y ese es el transporte internacional de mercancías. Y llegaron a Australia, aquí estamos, llegaron a Australia. La aduana revisó nuevamente, la aduana australiana revisa nuevamente y le da la autorización para que la madera se vaya en los camiones correspondientes. Y ahí hablamos del transporte al interior del país de destino. La empresa de Australia recepciona, recibe y puede comercializar lo que yo le vendí desde acá de Chile. Eso es un poco en cómo consiste el proceso de transporte